La coalición Partido Nacionalista Vasco Eusko Alkartasuna ha celebrado esta tarde en Donostia el mitin central de Guipúzcoa, un acto en el que han participado el lehendakari y candidato a la reelección Juan José Ibarretxe y los máximos líderes de las dos formaciones. Ante los miles de militantes y simpatizantes que llenaban el polideportivo de Anoeta, Juan José Ibarretxe ha lanzado un reto a Jaime Mayor Oreja. Quiero hacer público, por tanto, un emplazamiento democrático para que el señor Mayor Oreja y yo realicemos un debate cara a cara, para ser celebrado en un lugar público, para aclarar las cosas ante la ciudadanía, para dejar definitivamente claro quién dice verdades y quién dice mentiras. Si el señor Mayor Oreja quiere debatir sobre paz, sobre autogobierno, sobre economía, sobre el estado de bienestar, aquí me tiene. En las horas previas a este emplazamiento, Juan José Ibarretxe ha asistido en Vitoria a los actos oficiales de la fiesta de San Prudencio, patrón de Álava. Ibarretxe ha afirmado sentirse orgulloso de ser vasco y alavés y ha subrayado el carácter integrador de este territorio. El candidato al lehendakari del PP, Jaime Mayor Oreja, ha participado en San Sebastián en el acto organizado por la plataforma Basta Ya para pedir el voto a los partidos constitucionalistas. La hermana de Miguel Ángel Blanco ha pedido a los allí reunidos el mismo coraje y rebeldía que cuando mataron a su hermano. Coraje, decisión y rebeldía democrática que toda la sociedad vasca necesita, hoy más que nunca, para ganar la libertad. Ganar también, ha dicho Mayor Oreja, un gobierno que defienda la Constitución y el Estatuto. El candidato del PP se ha referido también a la oferta realizada por EH a la coalición EAJ-EA para avanzar en la construcción nacional y ha dicho que es un régimen que hay que derrotar. Todo me suena a trampa. Todos quieren lo mismo. Unos de una manera y otros con otra. Unos con unos métodos y otros con otros. Unos con unos plazos y otros lo quieren hacer ya. Pero es evidente que todo ese juego, todo ese jugueteo es inmoral. Ante una audiencia compuesta por escritores, creadores y artistas vascos, Euskal Herritarrok ha defendido el valor de la cultura como seña de identidad. Por eso, ha dicho la candidata por Vizcaya, Jone Goirizelaya, los partidos españoles arremeten contra la cultura vasca, contra el euskera incluso en los rótulos de tráfico, y utilizan al propio rey de España para pronunciar la mentira histórica de que el castellano nunca fue una lengua impuesta. La cultura nos hace más vascos y más vascas, que nuestras señas de identidad están recogidas ahí y que cuanto más cosas hacemos en este sentido, más fuertes son nuestras relaciones con nuestro pueblo y más difíciles de romper. Por eso, los españoles están planteando un genocidio cultural contra Euskal Herria. El pueblo vasco debe acabar con el caos que la partición territorial supone también en materia cultural y para ello EH propone políticas e instituciones nacionales como la Academia de Historia de Euskal Herria o la Biblioteca Nacional Vasca. Con su asistencia al acto de Basta Ya, Nicolás Redondo ha querido expresar su solidaridad a los integrantes de esta plataforma ciudadana, de quienes ha dicho que por encima del miedo han salido a la calle para decir Basta Ya, dando ejemplo de coraje cívico. En este acto, en el que se ha pedido el voto para los partidos constitucionalistas, uno de los momentos más emotivos ha sido la intervención de Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa. Él tenía muy claro desde hace tiempo que Euskadi necesitaba un cambio de rumbo y que ese cambio pasaba por ganar al nacionalismo en las urnas. Por su parte, Nicolás Redondo ha señalado que el candidato nacionalista Juan José Ibarretxe arremete contra los socialistas por no ser sus salvavidas. Pensaban que éramos un salvavidas, ellos han considerado durante demasiado tiempo que éramos un actor secundario en la obra de teatro que definían ellos, y al decirles clara, rotundamente y dignamente, miren ustedes, si no están en un gobierno constitucional, estatutario, ustedes no estarán con nosotros de ninguna manera, pues ha reaccionado de esa manera tan torpe. Una acción terrorista y una práctica de miedo engendran una reacción contraria que
que por mor de la rabia y de la indignación justas son aprovechadas por quienes al combatirlos combaten también las ideas, los proyectos y las propuestas políticas que tienden a que Euskadi sea dueña de su destino. Es decir, dais la justificación a quienes plantean el famoso mito de la España inmortal y eterna. Estas palabras son un fragmento de la carta que el excoordinador general de Izquierda Unida ha dirigido a ETA, líneas redactadas de su puño y letra en las que pide su disolución. Anguita ha acompañado en Donostia a los candidatos de Izquierda Unida Ezker Batua. Se ha mostrado favorable al derecho de la autodeterminación y ha afirmado que la Constitución es papel mojado. Claro que hay que dialogar. Y desde luego usted no venga como condición indispensable, señores de ETA, a que hay que reconocer el derecho de libre determinación para empezar a sentarse. No. Pero usted no diga, la Constitución no se toca, cuando ustedes todos los días la violan un poquitín. Ustedes, cuando digo, hablo de gobierno.